Sean todos bienvenidos a otro video tutorial y también darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y también agradecer a todas las amigas que siempre valoran nuestro proyecto. Muchos saludos y bendiciones para todas ustedes. Pues el proyecto de hoy vamos a compartirles dos proyectos a la vez, pero con la misma técnica, como pueden apreciar. Una blusa abierta y la otra cerrada. Para los dos proyectos vamos a usar tan solo 500 gramos de estambre delgado. Para blusa abierta unos 330 gramos o 40 gramos de estambre delgado. Lo que es para blusa abierta unos 150 gramos de estambre delgado. Las tallas les voy a estar detallando durante el video, amigas y amigos. Entonces, pues amigas, espero pues les guste estos lindos proyectos que pues realicé para compartir con todas ustedes. Bueno, mis amigas, entonces aquí pues les dejo el video completo de estas dos blusas. Amigas y amigos, comencemos con los proyectos. El proyecto de hoy va a ser una blusita tejida a crochet o ganchillo con flores. Vamos a tejer a la vez dos proyectos, uno abierta y otro cerrada, ¿no? Ahí está, como pueden apreciar, yo voy a usar tan solo 500 gramos para los dos proyectos. Ya, ahí está el estambre que voy a usar, es delgadito, es combinado con hilo y lana, o sea, tiene hilo a la vez también y también tiene lana. Y lo que es la lana le da un poquito volumen. Por ejemplo, esto de acá es de hilo puro. Como es de hilo puro, ya no hay volumen un poco. O sea, me refiero a esto, por ejemplo, como pueden apreciar acá, las flores casi ya no tienen volumen. Pero en cambio de este estambre que voy a utilizar, las flores tienen un poquito volumen. Ok, entonces más o menos este hilo o este estambre que voy a usar más o menos debe tener 1 milímetro más o menos. Ya, entonces lo vamos a usar para nuestro proyecto. Crochet o ganchillo voy a usar de 2 milímetros. Ya, por ejemplo, estos otros colores, unos pequeños gramitos, ¿no? Un gramito, más o menos así no me vamos a necesitar. Yo me compré más o menos estos tamañitos, así yo me compré. No, una pequeña cantidad nomás esto va a entrar. No consume mucho, como pueden apreciar así. Una pequeña, es un gramito, medio gramito, así nomás necesitamos estos colorcitos. Ya, entonces comencemos con el video. Comencemos enrollando a nuestro dedo. Ya, esta punta ponemos acá y ahí vamos a rellenar. Enrollar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces voy a enrollar. Y una vez enrollado, vamos a tejer acá el primer punto. Un primer punto, luego una cadena y sacamos de nuestro dedo. Listo. Aquí ya representa el primer punto eso. Luego contamos, acá tenemos 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Un poquito empujamos para que entre los 24 puntos. Acá ya tenemos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí está, como pueden apreciar. Acá, donde pusimos el primer punto y una cadena, en ese lugar vamos a empatar. Empatamos.
listo. Luego una cadena para que no se suelte. Cortamos, jalamos y listo. Nada más así, de esta manera vamos a tejer. Yo me he tejido así una buena cantidad para tejer fácil el base, o sea, las flores. Una vez ya tejido el base, nada más nos encargamos a tejer los pétalos y unir. Bueno, mis amigas, entonces comencemos. Para blusa abierta y cerrada son las mismas hojas. Esta es la misma, o sea, lo mismo van a tejer, no hay otra diferencia. La única diferencia es que vamos a tejer abierto. Todos los demás es igual. Entonces empecemos. Voy a empezar por donde corté el hilo. Vamos a empezar donde deslizamos. Y empezamos. Yo voy a dejar algo así para que no se suelte. Estos hilos sobrantes vamos a esconderlos. Acá voy a empezar a tejer así los dos hebras, así uno, y luego acá ya tenemos una cadena. Ya con eso 2, 3, 4 cadenas. Ok, a la vez vamos tejiendo y vamos escondiendo estas hebras o estas lanas que nos sobran. Vamos a lazar 2 veces. Ya acá tenemos. Vamos al siguiente espacio. Ahí. Tejemos 1 y 2 varetas dobles, 1 y 2. Aquí, como pueden apreciar, a la vez estoy tejiendo y a la vez de esto voy escondiendo. Ya, ahora aquí el detalle es: voy a tejer en la primera, tejo una vareta sola, y en el siguiente espacio voy a tejer 2 varetas juntos en el mismo lugar. 1 y 2. 2 lazadas. Voy al siguiente, ya no voy a tejer en el mismo lugar. Voy al siguiente, vareta doble. Y de 3 espacios nos tiene que quedar 4. Así, tal y como lo ven. Y con una lazada pasamos todo. Cerramos con una cadena, así de esta manera. Luego, a partir de ahí contamos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Doble lazada y seguimos acá al siguiente espacio. Mientras voy tejiendo, esto voy escondiendo. Acá voy escondiendo. Doble vareta, doble lazada, y ya en el primer punto una vareta nomás. En el siguiente punto o en el espacio vamos a tejer 2 varetas. Acá, por ejemplo, del mismo lugar voy a tejer. Ahí ya tengo 3. Voy al siguiente espacio, tan solo una vareta. En total estamos ocupando 3 espacios nomás. 3 o 3 puntos podríamos decir. Ok, pasamos, cerramos con una cadena. Ya, aquí vamos a empezar así, de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. Acá voy así la vuelta y paso, y así de esta manera voy a tejer en ese lugar. Así de esta manera. Jalo y va quedando así el pétalo. Ok, a partir de ahí voy a tejer. Vamos a tejer, primeramente vamos a empezar tejiendo flor entera, una flor completa. Entonces vamos a hacer 18 cadenas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Así. Eso voy a presentar a la esquina de la flor.
hago doble lazada y continúo con los pétalos acá al siguiente espacio. Ahí está, doble vareta en el mismo espacio y nos tiene que quedar así 4 varetas en 3 puntos o en 3 espacios del base. Cerramos, sujetamos con una cadena y damos la vuelta hasta acá, en el mismo lugar. Acá vamos a damos la vuelta y vamos a sujetar ahí. Sujetamos con una cadena y ahí va a aparecer como un nudo en ese lugar. Luego acá vamos a hacer tan solo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Doble lazada y continuamos con los pétalos. En el primer punto o en el primer espacio una sola vareta, en el segundo espacio 2 varetas del mismo lugar. Vamos al siguiente, pasamos, cerramos, acá damos la vuelta, cerramos, ya en ese lugar ya nos toca lo que es la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Doble lazada, continuamos haciendo los pétalos. En el primer espacio una sola vareta, en el segundo espacio 2 varetas del mismo lugar. Así de esta manera. En el tercer espacio una sola vareta, cerramos, sujetamos acá, damos la vuelta y sujetamos. Ya acá están solo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doble lazada. Continuamos haciendo las varetas. Nada más así de esta manera vamos a completar. Damos la vuelta. Listo, acá nos toca lo que es la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Doble lazada. Continuamos haciendo el pétalo. Cerramos con una lazada. Listo. Acá vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doble lazada y vamos a hacer el último pétalo. Doble vareta del mismo lugar. Acá el último. Cerramos. Y acá por último vamos a hacer lo que es la esquina, nos toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Y acá vamos a cerrar por donde empezamos. Cerramos y pasamos y cortamos el hilo. Y como pueden apreciar, así de esta manera vamos a empezar con el primer flor. Nada más así de esta manera empezamos. Ya, y luego vamos a continuar tejiendo con el siguiente flor.
Ok, aquí ya empecé con el otro. El primer pétalo, 10 cadenas, el segundo pétalo y aquí hice 9 cadenas. Como son en la esquina 18, entonces la mitad. Ok, entonces vamos a tomar una de las esquinas donde empezamos la flor y vamos a encontrar lo que es el medio. Jalo nada más yo de esta manera, así de esa manera. Jalo y acá es lo que es la mitad. Entonces acá vamos a enganchar y también tratemos de alzar de 2 hebras para enganchar así de esta manera de 2 hebras, no de una sola hebra. Y por ahí vamos a pasar. Pasamos y a partir de ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, así también. Y va quedando así de esta manera la unión. Ya ahora vamos a encargarnos doble lazada. Vamos a hacer lo que es el pétalo. Nuevamente hacemos el pétalo. Así, tal y como tejimos la primera flor, vamos a tejer. Ahí está. De 3 espacios nos tiene que quedar 4 varetas. Cerramos nada más así, tal cual hicimos en la primera. Listo. Ahora para la segunda unión vamos a tejer tan solo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a unir con esto de acá. Aquí también vamos a encontrar la mitad así, jalando así de esta manera, jalamos y ahí. También vamos a tratar de coger 2 hebras, no solo una hebra, me refiero a esto, amigas. Así de esta manera no agarren, así no. Ahí va a quedar débil. Entonces traten de agarrar de 2 hebras, así de 2 hebras. Luego ahí vamos a unir. Luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazada y continuamos haciendo lo que es el pétalo. Los pétalos son la misma ya. Doble lazada, 2 varetas del mismo lugar, varetas o punto altos, ya como quieran decir. Pasamos. Ya, acá ya hemos unido esto. Y ahora nos toca unir la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y acá vamos en esta esquina. Vamos a jalamos y también vamos a... Ahí está, más o menos por acá es la mitad. 2 hebras, tratemos de agarrar de 2 hebras. Pasamos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y continuamos haciendo lo que es el pétalo. Ya hasta aquí ya terminamos lo que es con la unión. Ya en este lugar ya terminamos. Y listo, mis amigas y amigos, y vamos a unir así de esta manera. O sea, una cantidad para lo que es para la blusa. Yo voy a unir así 5, 1, 2, 3, 4, 5 voy a unir para poder avanzar así de esta manera como ven. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No, así yo voy a avanzar una cantidad más o menos de 12 filas, así una fila, 2 filas, 3 filas, 4, 5 filas, así 7, 8, 9, 10, 11, 12 filas voy a avanzar así de esta manera. Si desean un poquito más grande, entonces podrían avanzar de 6. Ok, entonces, por ejemplo, para los que van a tejer, este es para la blusa cerrada. Y para los que van a tejer la blusa abierta, vamos a tejer así de esta manera. Yo voy a tejer 8 filas. Mira, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas voy a avanzar. No, eso va a ser desde la sisa hacia abajo.
Ok, entonces 8 filas voy a avanzar. Y también lo que es de largo, voy a avanzar 14 filas. Estoy a 8 filas, estoy hablando de la sisa, o sea, hacia abajo, lo que es el largo. Lo que es el ancho, 14 filas de flores yo voy a tejer. Ok, pero las amigas que van a tejer, por ejemplo, de lana, entonces yo les sugiero que hagan 10 filas nomás porque la lana es un poquito más volumen tiene. En cambio, esto no tiene mucho volumen. Entonces podrían tejer de tan solo 10 filas hacia el ancho. Y para largo más bien ya al gusto. Ok, entonces así de esta manera voy avanzando. Ahora vamos por la fila 2. Ya, entonces esto les estoy diciendo para que puedan avanzar así de esta manera, así yo voy a tejer en 5, lo que es la blusa cerrada y lo que es el abierta de 8 filas. Vamos a tejer así de esta manera uniendo 8 flores y así vamos a avanzar hacia ancho. Ya, entonces yo voy a avanzar lo que es la blusa cerrada, así, en 5 voy a avanzar hacia ancho también. No, ese de acá arriba puede ser la sisa y acá va a ser el parte abajo. Ya, entonces continuamos. Vamos por la segunda fila. Acá avancé unas cuantas filas. Avancé así de esa manera. Vamos por la segunda fila, que es la misma que voy a tejer acá. Empezamos de acá, de la esquina. Acá, por ejemplo, me tejí el primer pétalo, 10 cadenas. Segundo pétalo, acá 9 cadenas. 9 cadenas y acá vamos a empezar acá de la esquina. Aquí está mis 5 filas. Como pueden apreciar, mis 5 filas. Entonces comenzamos. Así siempre voy a empezar jalando para saber dónde es la mitad, porque si no nos va a salir chuecos. Ahí vamos a unir y luego tejemos 9 cadenas. Aquí ya tengo las 9 cadenas, doble lazada y tejemos en el siguiente espacio. Luego 2 varetas del mismo lugar, así tal y como les indiqué en el. Luego pasamos. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a unir acá. Bueno, aquí ya completé, así tal cual, solamente hemos unido acá y acá y acá. Ahora en la fila siguiente vamos a unir aquí. Vamos a empezar a unir acá, luego acá, luego aquí, luego acá y para finalizar acá. ¿Listo? Entonces comencemos. Yo empecé, mi forma de empezar es así, de esta manera. Primer pétalo, 10 cadenas. Segundo pétalo, 9 cadenas. Así es mi forma de empezar. Ya si desean pueden empezar directo acá de la esquina. Da lo mismo. Entonces empecemos. Como les dije, voy a empezar de acá, de la esquina. Entonces acá siempre yo hago esto para saber dónde es la mitad. Y vamos a unir acá. Ya voy a unir acá, ya esto repetición. Vamos a unir. Ok, aquí ya une, ya hice los pétalos. Aquí ya hice 5 cadenas para unir con esto de acá. Vamos a unir. Luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas doble lazada. Hacemos el pétalo. Listo, aquí ya hice el pétalo, ya hice 9 cadenas y esas 9 cadenas lo vamos a unir acá. En este lugar unimos.
Ahí lo hemos unido. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, doble lazada. Aquí, como pueden apreciar, acá vamos a hacer el siguiente pétalo. Ahí está, ya hemos unido aquí, queda así. Ya hice el pétalo, ahora ya hice 5 cadenas que vamos a unir con esto de acá. Acá vamos a unir eso. Ahí está, amigas, aquí ya hemos unido, como pueden apreciar, acá ya hicimos pétalo, acá 9 cadenas que vamos a unir acá en esta esquina. Unimos. Acá también vamos a buscar lo que es ahí donde hemos unido. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doble lazada. Y acá vamos a tejer lo que es el pétalo. Ya hasta ahí ya terminamos con unir. Listo. Hasta ahí, como pueden apreciar, ya está completamente unida con las flores, con estas de acá, esto y esto. Ya luego acá vamos a hacer 10 cadenas, un pétalo más y listo, ahí terminamos. Y listo, mis amigas, acá ya hicimos las 10 cadenas, último pétalo, y acá 18 cadenas. Y aprecien, así de esta manera nada más vamos a unir el tamaño que queramos nosotros. Ok, entonces así de esta manera voy a avanzar, voy a completar. Una vez completado lo que es en el en blusas cerrada, vamos a unir. O sea, vamos a unir con el otro lado y con el otro lado. Vamos a cerrar, ya va a ser un círculo, ¿no ve? O sea, en forma tubular vamos a tejer, ¿ve? ¿No? Nuestra blusa cerrada. Bueno, mis amigas y amigos, una vez ya tejido lo que es de la blusa cerrada, ya vamos a unir. Mira, como pueden apreciar, yo hice 12 filas y para ancho, ya, entonces, y paseo largo 5 filas nada más. Ok, entonces una vez ya terminado eso, lo que vamos a unir es acá. Ahí vamos a unir para que sea, acá está abierto, ¿no ve? Entonces tenemos que unir ese abierto. Entonces vamos a empezar a unir acá con el otro lado. Vamos a unir con este acá y con esto también. Ya, todavía no es 12 filas, amigas. 11. Con el fila 12 vamos a unir con el otro lado. Ok, entonces eso no se vayan a confundir. Espero que no hagan 12 filas. Y pues al momento de unir, con lo que vamos a unir ya va a ser 13. No, ahorita es 11 filas, amigas, 11. Ya, entonces con la fila 12 vamos a unir con el otro lado para que sea todo circular. Ya, entonces comenzamos. Ya, acá por ejemplo ya empecé así tal cual. Primer pétalo 10 cadenas, segundo pétalo 9 cadenas, unión 9 cadenas, así tal cual. Ya, hasta ahí avancé. Ahora lo que vamos a unir es con el otro lado. Entonces acá necesito 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y agarro el otro lado de la punta. Este lado. Y también voy a agarrar lo que es la esquina. Acá vamos a agarrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y continuamos haciendo lo que es, a ver, acá estoy equivocándome yo.
porque esto estoy yendo así de esta manera, entonces debería empezar a unir acá. Bueno, siempre la equivocación siempre hay, no somos perfectos, así debería ser, ¿no ve? Entonces debería empezar acá, aquí debería empezar a unir, estoy confundiéndome ya acá. Listo, ahí ahora sí ya voy a cuadra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y continúo haciendo el pétalo. Aquí voy a hacer el pétalo. Listo, aquí ya hice el pétalo, hice ya 5 cadenas. Listo para unir con el siguiente acá. Jalo. Acá vamos a hacer la unión. 3, 4, 5 cadenas. Haré el siguiente, el último pétalo. Listo, acá ya hice la unión, el pétalo, 9 cadenas acá. Y luego acá vamos a unir el último. Así de esta manera, 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y listo acá. Listo, cortamos nuestro hilo. Ya, este de acá yo lo escuendo así de esta manera, ya que no les acá adentro yo lo escuendo lo que es el hilo sobrante. Acá por acá yo lo saco. Yo lo escuendo así de esta manera, lo que es hilo sobrante. Listo, acá ya sobra mucho, lo corto. Y como verán, ahí casi ya ni se ve. Listo, entonces acá ya hemos unido, mira como pueden apreciar. Ya empezamos con la primera unión. Ahí está, ya hemos unido. Y hasta ahí ya está todo círculo. Todo está redondo círculo. Y ahora vamos por la segunda unión. Tenemos que unir acá. Ya vamos a unir el siguiente. Voy a empezar de la misma manera, pero esto de acá voy a poner acá, esto de acá. O sea, ese ya está acá, ¿no ve? Entonces acá 9 cadenas. Entonces aquí hemos unido, por ejemplo, empezamos aquí y aquí hemos unido. Luego acá, luego aquí, luego acá, luego aquí, luego aquí terminamos. Ya, entonces empecemos a unir, ¿no? Entonces, si de esta manera yo empecé, mira, tal cual. Entonces, no voy a unir acá, sino acá arriba. De acá arriba voy a empezar a unir acá, luego aquí voy a unir, acá, luego aquí, luego aquí, luego acá en la otra esquina, luego acá y luego terminamos aquí arriba. Ya, entonces empecemos, vamos a dar la vueltecita, algo así a nuestro tejido para poder unir, ¿no? Yo creo que me entienden, ¿no? Ya aquí como pueden ver ya hemos unido, luego acá vamos a unir. Listo, aquí hemos unido, ahora este pétalo hemos hecho acá 9 cadenas y vamos a unir aquí. Aquí vamos a unir en la esquina. Bien, luego ya hemos unido aquí, ahora nos toca unir aquí, acá abajo. ¿Ok? Listo, aquí hemos unido, ahora aquí en la otra esquina. Empezamos de acá, uniendo aquí, luego acá, ahora aquí nos toca. Listo, aquí ya hemos unido lo que es la esquina, ahora nos toca unir acá. Listo, aquí ya hemos unido, ahora por último vamos a unir acá arriba, lo que es la esquina y listo, ahí finalizamos. Acá ya uní, luego uno, a ver, ya hemos unido bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a deslizar acá donde empezamos primer pétalo. Listo,
cortamos el hilo, listo. Y como pueden apreciar, así de esta manera, ahí ya hemos unido. Ahora acá a continuación vamos a unir así, tal y como unimos, empezando desde acá, acá. Aquí, luego acá, así, en esta esquina, luego acá, luego aquí y finalizamos acá. Ya, entonces así de esta manera, nada más estamos uniendo y nos sale así de esta manera, tal como lo ven. Ok, amigas, entonces así de esta manera voy a completar uniendo lo que falta, unir lo que es la blusa cerrada. Ya, entonces lo que es la blusa abierta, nada de unir esto, ¿no ves? Nada, nada, simplemente abierto. Esto es la blusa cerrada, por ese motivo estoy uniendo así de esta manera. Ok, amigas y amigos, ya terminamos lo que es uniendo esta parte. Ya, ahora como verán, ya todo está en circular, como pueden apreciar. Ya, ahora las divisiones vamos a hacer de la siguiente manera. Como son 12 filas de flores, primeramente voy a dar detalles para la blusa que es cerrada. Luego les voy a detallar también lo que es la blusa abierta. Ya aquí en la blusa cerrada vamos a partir de la siguiente manera. Aquí, como pueden ver, es 5 filas de flores. Acá, por ejemplo, yo ya me adelanté a tejer lo que es el parte espalda. Ya me di 2 filas. Aquí, como pueden apreciar, tenemos una fila, 2, 3, 4, 5 filas de flores para espalda. Y lo que es en parte delante, de la misma manera, vamos a tejer 5 filas de flores. Ok, entonces ya en ahí ya tendríamos en total 10 filas de flores. Y los últimos 11 y 12 filas, o podríamos decir, ya pusimos aquí lo que es en la sisa. Una fila de flores ya pusimos en la sisa, como pueden apreciar acá. Ahí está. Esto de acá ya es la sisa. Ahí está, acá una fila nomás. Ahí está, como pueden apreciar. ¿No? Esto es la blusa. Ya, por ejemplo, las amigas que están tejiendo con lana, entonces eso lana da un poquito más volumen, ¿no? Entonces yo les sugiero que hagan de 10 filas nada más. Acá en parte delante ponen lo que es 4, en parte detrás 4, y aquí en los costaditos una fila y una fila, y en total serían 10 filas para las amigas que van a tejer de lana, que da un poquito volumen, que tiene volumen un poco, ¿no ve? Ok, entonces además es un poquito grueso. Ya este es de hilo. Ya, las amigas que van a tejer un poquito, por ejemplo, en talla grande, entonces yo les sugiero que también puedan tejer de 14 filas así. Y luego ya las reparten de esa manera también. Ahí está, como pueden apreciar, para blusa. Ok, ahora vamos a explicar para las amigas que han tejido blusa abierta. Ya, las amigas que han tejido lo que es la blusa abierta, acá tenemos, yo esto lo hice de 14 filas. 14 filas, como pueden apreciar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 filas de flores. O sea, me refiero hacia el ancho, sería, ¿no ve? Hacia el ancho. Ya, y pues lo que es hacia largo, hacia abajo, solamente tejimos 8 filas. Acá puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, lo que es el abierto. Y lo que es en el por ejemplo, en la cerrada de la blusita, solamente puse 5 filas de flores. Serían 1, 2, 3, 4, 5 nomás. 5 filas nomás hice. Ya eso, como pueden apreciar, hice 8 filas. Ya eso va a depender ya de cada uno de nosotros. Queremos más largo, más pequeño, el abierto. Y de la misma manera lo que es el encerrado, ¿no? Es al gusto. Listo. Ya, las divisiones que hicimos aquí en el cuerpo. Acá, por ejemplo, en el parte delante pusimos 3 filas de flores y una fila en la sisa. Acá tenemos 3 filas de flores, una fila de flores en la sisa y lo que es en la espalda pusimos 6 filas. Acá tenemos una fila, 2, 3, 4, 5 con estos 6 filas. Ok, entonces acá en la sisa una fila también. Ok, entonces aquí en el otro lado del costadito, de la misma manera puse 3 filas de flores. ¿Ya? Y así de esa manera. Ya aquí lo que es para la sisa también acá voy a poner lo que es 2 filas nada más. 2 filas hacia espalda. Y en este lado, por ejemplo, ya hemos unido lo que es la manga. Ahí está. Ahí está, acá. Así es la sisa. Entonces aquí les voy a dar más o menos cuántos centímetros tiene la manga. Entonces vamos a poner de acá y acá. Más o menos estirando más sale. Entonces acá vamos a poner un aprox. Ahí está. Es 23, 24 centímetros. ¿No? Entonces eso es lo que es la manga. Más o menos este tamaño. Unos casi 50 centímetros sería si es que midimos todo el contorno o todo el redondo, podríamos decir, y queda así. Listo, entonces eso sería lo que es la manga, así mide. Ya, aquí por ejemplo en el hombro, como son 3 hojas, no, mejor dicho, 3 flores, entonces 2 sube automáticamente lo que es a la unión, tanto para la espalda, también nos quedan 2 para unir y parte delante también nos queda 2 para unir, entonces 2. Pero en cambio en la blusa cerrada voy a unir una flor nomás. Luego así un nitro me va a subir. Aquí por ejemplo en este lado falta unir. Acá me falta una fila de flores. Ya con esto lo que vamos a tejer es de 2, vamos uniendo con este lado. Ya esto es abierto. Y esta parte así nada más voy a poner. ¿Ok? Aquí por ejemplo lo puse en el manicure y vamos a unir acá. Como pueden apreciar, acá 2 está unido. Ya en este lado falta todavía esta partecita, lo que les hablaba, va a quedar así. Ahí está, aquí va a quedar así. Como pueden apreciar, ahí está. Ok,
acá ya está unido. Bien, entonces vamos a empezar a unir lo que son los hombros y listo. Luego ya nos vamos a encargar lo que es las mangas, los bordes, todo eso. ¿Listo, mis amigas? Bueno, entonces vamos a empezar a unir. Voy a unir en lo que es en la blusa cerrada. Ya, por ejemplo, la espalda ya está completo. 2 filas. 2 filas yo hice nada más. Vamos a unir de la siguiente manera. Ya, así de esta manera voy a empezar por el lado izquierdo. Así como está, tal cual. Voy a unir acá. De acá voy a unir. Estoy empezando por el lado izquierdo. Voy a unir esto, esto y esto. Bien, amigas, aquí ya uní, como pueden apreciar, uní esto acá, esto y tejí esto. 10 cadenas, pétalo, 9 cadenas y vamos a unir ya con el lado espalda. Empiezo aquí. Ya con esta esquina. Ya este es lado espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y volvimos a tejer los pétalos. Aquí está. Ahora vamos a unir con esto de acá. Aquí hice 5 cadenas. Unimos acá. Listo, amigas, aquí ya uní acá, ya hice acá el pétalo, acá 9 cadenas y vamos a unir con este lado de la espalda. Entonces acá es la esquina, entonces acá voy a unir. Ahí está, ahí estarían unidas las 3 flores, ¿no? Luego tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y listo. Acá completamos. Listo, cortamos el hilo o la lana, listo. Ya, y el hilo vamos a esconder. Ahí está. Así de esta manera. Esto es blusa cerrada. Ya, y lo que es la blusa abierta, vamos a unir 2. Ya, lo que es la blusa abierta, lo que vamos a tejer es así de esta manera, la primera fila, 2 y esto de acá, vamos a tejer así nada más. Aquí como pueden apreciar, nada más así. Vamos a empezar del primer pétalo, luego 9 cadenas, que lo unimos con la otra esquina, luego 9 cadenas, pétalo, 5 cadenas así, 5 cadenas así de esta manera, tal y como está unido. Pero en cambio lo que yo estoy haciendo acá en lo que es blusa abierta, acá sí te voy a poner todavía esto de acá. Ahorita vamos a tejer eso, porque esto lo tejí así nada más para poder unir. Ya, y acá ya está unido lo que es la manga. Vean acá, ya está unido, solamente falta esto de acá. Esto de acá nada más falta. Ya, entonces en ahí les voy a enseñar esto, cómo realizar. Ya, en cambio esto ya lo puse ahorita al último, ya tejí este 2 primeros, ustedes tejan este 2 primeros, déjenlo esto, ya, y luego al siguiente que vamos a tejer eso vamos a unir con la espalda. Ya, entonces déjenme tejer este de acá, luego vamos a unir esto. O si no podemos empezar a unir acá, de este lado a acá. No, este de acá, como pueden ver, recién lo tejí, como pueden apreciar. Ahí está. Entonces nosotros empezaríamos uniendo acá. Acá en la esquina.
Entonces esto lo voy a unir de tal manera también. Voy a unir esto, luego hasta acá. Luego voy a subir hacia arriba y vamos a unir lo que es con la espalda. Y listo, amigas, aquí ya uní, como pueden apreciar, así tal cual. Listo. Ahora estamos listos para unir con la espalda. Entonces voy a unir esto y esto de acá. Dos va a dar en lo que es el de acá. Voy a empezar a unir de aquí hacia allá, porque empezamos así. Entonces aquí me corresponde unir. Esto lo sabramos para esto de acá. Entonces vamos a unir de acá. Ya, y este lado también estoy haciendo por el lado izquierdo. Lado izquierdo. Lo que estoy uniendo en luces cerrada también es el derecho. Esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y hacemos el pétalo. Hacemos el pétalo. Listo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a unir acá. 1, 2, 3, 4, 5. 2 lazadas y terminamos. Listo, aquí ya hice el pétalo, ya 9 cadenas. Acá vamos a unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá vamos a deslizar. Listo, cortamos el hilo. Listo. Ahí está. Ya hemos unido. Ahora nos toca unir esto de acá. Entonces esto lo que estoy haciendo es abierta. Luz abierta. Ya. Aquí empecé de la misma manera. Entonces, ¿cómo lo voy a unir a este lugar? Lo voy a unir así de esta manera. Pongo esto de acá. Entonces, esto me va a quedar acá al aire. Entonces, tengo que unir acá. Ahorita ya hice las 9 cadenas que voy a unir ahí. Luego voy a unir acá. Ya, primeramente vamos a unir acá. Luego voy a unir acá. Luego aquí. Luego acá. Luego acá. Luego aquí y terminamos acá. Ya, entonces voy a empezar a unir por la espalda. Acá. Giramos un poco. Jalamos. Y luego vamos a tejer acá. O vamos a unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y vamos a hacer el pétalo. Listo, aquí ya unimos. Ya aquí hice 5 cadenas y vamos a unir acá. Cinco cadenas. Luego vamos a unir acá. Aquí a la esquina. Listo. Aquí ya hemos unido. Aquí ya hice 9 cadenas. Vamos a unir acá. Luego 9 cadenas. Listo. Aquí ya hemos unido, como pueden apreciar. Ahora vamos a unir acá. Vamos a unir acá. Este lado.
Tejemos acá 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y unimos con este lado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos el pétalo. Ya hemos unido, como pueden apreciar. Listo, acá ya hice las 9 cadenas y vamos a unir acá. Aquí voy a unir. Luego 9 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Hacemos el pétalo. Ya aquí, por ejemplo, aquí estoy uniendo. Ahora me toca unir acá. Este de acá. Ahí está, este blanco estamos uniendo. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Nuevamente repetimos con el pétalo. Listo, aquí hicimos 9 cadenas y unimos acá con esta esquina y con eso terminamos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Luego acá vamos a deslizar una cadenita para asegurar y cortamos el hilo. Listo, ya hemos unido lo que es el hombro y queda así, de esta manera, amigas y amigos. Este es el hombro, esta parte es el hombro. 1, 2 filas hacia adelante y 1, 2 filas hacia atrás, y ahí está la manga. Ahora, por último, lo que vamos a unir es lo siguiente. Vamos a unir acá. Esto es lo que les dije. Esto es lo que les dije. Esta parte. ¿No? Entonces lo que vamos a unir es de la siguiente manera. Esto yo lo voy a desatar para demostrarles que vamos a unir así, de esa manera, en ese lugar. Tanto en blusa cerrado y tanto en blusa abierta. Ya aquí, por ejemplo, ya tengo las 9 cadenas. Primer pétalo, 9 cadenas, directo vamos a empezar. Entonces voy a girar lo que es el tejido. Ya aquí es la sisa. Ya aquí de la esquina ya vamos a empezar. Empezamos acá, directo, vamos a empezar de la esquina. Que es la mitad de la hoja nomás esto. Aquí ya hice las 9 cadenas. Listo, luego 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y tejemos lo que es el pétalo. Tejemos. Ya aquí, por ejemplo, ya puse 5 cadenas. Ahora vamos a unir aquí. Aquí está, ya hice, ya uní acá, ya hice 9 cadenas. Acá vamos a unir aquí. Vamos a unir en ese lugar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Dos lazadas. Nuevamente vamos a tejer el pétalo. Listo. Aquí ya hemos unido. Ahora vamos a unir acá. Listo, mis amigas. Aquí ya uní. Ahora acá ya hice las 9 cadenas y vamos a unir acá arriba. Ahí vamos a unir
unimos en ese lugar, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, 2 lazadas, y aquí lo que voy a hacer es el último pétalo, amigas, último pétalo. Pasamos, listo, ahí vamos a cortar lo que es el hilo. Listo, y ahí lo vamos a esconder y queda así, de esta manera es el hogar, amigas y amigos. Entonces nada más así, de esta manera, esto lo hemos hecho ya ambos lados. Esto ya, lo que es la blusa abierta ya está completamente terminado hasta ahí. Como pueden apreciar acá, también hemos unido de la misma manera. Ya, entonces me voy a encargar de unir lo que es la blusa cerrada. Entonces acá en la blusa cerrada falta lo que es unir ese lugar, ¿no? Esto falta todavía. Entonces voy a tejer tal cual como es cerrado. Aquí vamos a hacerlo sobrar este uno en el medio del cuerpo. Y bien, amigas y amigos, como pueden apreciar aquí lo que es la blusa nos quedó así, de esta manera, como pueden apreciar. Ahí está, este unito queda así uno. Como es 5, nos queda. Y lo que es en el parte atrás nos queda 3. Así nos queda lo que es en parte atrás. 3 nos queda, ya no importa, pero así. Ya con como vamos a cerrar el cuello, ya se va a desaparecer eso. Vean, nos ha quedado así en parte atrás. Ahora veamos lo que es la blusa abierta. Y ahí está la blusa abierta. Nos ha quedado así, de esta manera, como pueden apreciar. Ahí está, 2 filas en el hombro. Nos ha quedado preciosísimo. Ahora vamos a ver por la espalda. Ahí está, por el parte espalda. Como pueden apreciar, nos ha quedado muy bonito. Bueno, ahora nos vamos a encargar a tejer lo que es los bordes. Ok, entonces esto de acá ya va a tener su manga. Lo que es la blusa cerrado no va a tener mangas. Bien, ahora vamos a empezar a hacer lo que es los bordes. Ya, vamos a empezar a hacer los bordes aquí en la blusa abierta. Aquí los bordes, esto por ejemplo es el parte derecha. Ahí está. Nada más que vamos a tejer así, de esta manera, con este punto puff. Ok, entonces nada más así, de esta manera vamos a tejer los bordes, mismo punto. Ok, entonces esto por ejemplo es el lado derecho. Ya, esto empecé desde acá abajo. Empecé de acá abajo, de abajo y aquí, y terminamos haciendo los pétalos acá, ¿no? Lo que faltaba, el pétalo, ¿no? Acá por ejemplo falta, y ahorita ya vamos a completarlo. Acá por ejemplo ya hemos completado el pétalo que faltaba. Ok, entonces vamos a empezar. Este es el lado izquierdo, lo que voy a tejer ahora. Voy a empezar de aquí hacia abajo, pero en cambio en el lado derecho empezamos de abajo y acá. Entonces vamos a empezar haciendo los pétalos acá, lo que falta. Hacemos una cadena, 2, 3, 4 cadenas doble lazadas y tejemos el pétalo. Con una lazada pasamos todo y acá vamos a hacer 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4
5 cadenitas vamos a hacer, 5, doble lazada y continuamos con el siguiente pétalo. Ya, aquí ya completamos los pétalos. Ya, ok, ahora aquí 5 cadenas también voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y acá vamos a hacer el punto puff. Punto alto incompleto, otro punto alto incompleto, así de esta manera, 3. Pasamos con una lazada y hacemos 2 cadenas, acá tenemos 1 y 2. Repetimos nuevamente. Y está con una lazada, cerramos todo. Luego contamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y acá. A este espacio vamos y tejemos nuevamente punto puff. Así de esta manera vamos a repitiendo 2 cadenas, repetimos nuevamente. Pasamos con una lazada. Acá 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente vamos aquí al siguiente espacio y repetimos lo mismo. 2 cadenas. Ahí está, tal y como lo ven. Pasamos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos acá. Esto lo estoy tejiendo en cada espacio, así tal y como lo ven. Ahí está. Ya en la vuelta 2 que vamos a venir, y acá también vamos a tejer el punto puff en este lugar. Ok, en este lugar. Ya estos pétalos que hemos tejido, esto le está empatando con lo que estamos empezando el punto puff. Ok, entonces así de esa manera nada más esto vamos a tejer. Así tal y como lo ven. Repetimos nuevamente. 2 cadenas. Ahí está lo que estoy haciendo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y acá al siguiente espacio nuevamente. Bien, entonces así de esta manera vamos a completar hacia abajo. Ok, amigas, completamos y también hemos regresado con el mismo punto, así tal cual. Ahí está, con las mismas cadenas, 5 cadenas. Y una vez llegando acá arriba, aquí donde habíamos hecho el pétalo acá, y en este espacio nos toca hacer lo que es el punto puff. Lo tejemos en ese lugar el punto puff. Y ahí está. En el otro lado también vamos a tejer así tal cual. Ahí está. Volteamos el tejido. Ya aquí ya le volteamos el tejido. Y voy a deslizar acá. Directo voy a deslizar a la cadena. Desde acá. Así de esta manera. Luego 1, 2, 3 cadenas y continuamos aquí con el punto. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas y continuamos tejiendo lo que es el punto. Bien, entonces así voy a completar hacia abajo. El punto puff. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y así vamos a completar. Ok, una vez completadas las 3 vueltas, vamos a pasar la última vuelta. Deslizamos directo acá.
levantamos 2 cadenas y ahí vamos a tejer punto alto. Ahí ya tengo 3, 4, 5 y el último punto tejemos así nada más. Luego 1, 2, 3 cadenas y vamos al siguiente. El primer punto nada más así punto bajo nomás, y el que sigue punto alto, y ya tendríamos 2 puntos, 3, 4, 5 y el último punto vamos a tejer así nada más punto bajo nomás también, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y vamos al siguiente, el primer punto, punto bajo, el siguiente punto empezamos con un punto alto. Ya tenemos 5, último punto, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y así vamos a completar hasta terminar. Bueno, amigas, una vez ya terminado, así tal cual, ahora aquí no voy a cortar el hilo, sino directo voy a completar lo que es el cuello. Ya el cuello vamos a tejer aquí en este lado, también ya hemos completado así tal cual. Ya, entonces aquí como pueden apreciar, queda precioso así. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tejer lo que es el cuello y vamos a tejer con la misma cantidad. Ok, entonces vamos a empezar de este lugar, lo que es el punto. De este mismo lugar voy a empezar acá, ahí mismo, aquí ya está hecho los 6 puntos, ahí levanto 2 cadenas y en este mismo espacio voy a tejer lo que es el punto. Ya, ahí está, y ahí ya tejí en este mismo lugar 3 puntos más. Ahí está. Ya. Ahora acá vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y acá en este espacio. En ese espacio tejemos 2 cadenas. Así de esta manera. Si ya estoy empezando en lo que es el cuello. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y acá tejemos acá en este espacio. Y el resto vamos a tejer así en cada espacio, tal y como hemos tejido. 1, 2, 3, 4, 5. Vean así. Al finalizar también vamos a finalizar en este lugar y acá. Así, tal y como lo ven. Y vamos a tejer acá. Aquí hemos tejido en cada espacio y solamente 5 cadenas. Acá, por ejemplo, acá en este espacio voy a realizar también 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y luego acá en este espacio. Así de esta manera. Bien, entonces así de esta manera voy a completar el cuello. 1, 2, 3, 4, 5. Nada más así, tal cual hemos tejido este lugar. ¿No? Al finalizar vamos a tejer igualito acá en este lado. Aquí vamos a tejer y 5 cadenas y acá en este lugar. Acá por ejemplo hemos tejido en ese lugar, ¿no ves? Acá. Vean acá. ¿Listo? Entonces así de esta manera voy a completar. Y lo que es el parte abajo del borde, amigas, vamos a tejer tal cual también acá en el abajo del borde, así. Tal cual lo que ven. Acá sí vamos a empezar también así. Tal cual empezamos el cuello acá, luego acá.
luego acá así. Bueno, entonces yo voy a completar ya y luego ya vamos a tejer lo que es las mangas. Y luego vamos a finalizar con la blusa cerrado. Eso lo que estoy haciendo es la blusa abierta. Ok, entonces así de esta manera nada más voy a completar todo. Bien, amigas y amigos, completamos lo que es el borde del cuello también. Ahí está, solamente di 3 vueltas en el cuello. Ya aquí en abajo dimos 4 vueltas. Bien, ahora vamos a tejer lo que es el borde de parte abajo. Ya, el borde aquí estoy más o menos avanzando, como pueden apreciar. Ya, pero aquí les voy a indicar. Empezamos de 8 cadenas desde acá. Como pueden apreciar, hemos empezado de 8 cadenas y luego ya ustedes verán dónde, en qué lugar hemos tejido. Acá hemos tejido 8 puntos altos separadas de una cadena. En este lado 4, una cadena, 4 puntos altos. Luego tejimos 4 cadenas, punto alto, 4 cadenas y volvimos a repetir lo que es los puntos altos y también acá la separación. Y así de esa manera hemos repetido 4 cadenas acá, punto alto en este lugar. Y hasta, estamos avanzando. Acá ya tejí punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas y acá en este lugar tejemos puntos altos. Nada más así vamos a empezar la primera vuelta. Tenemos 2 puntos altos, 3, 4 cadenas, 4 puntos altos. Luego una cadena. Nuevamente repetimos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenas y volvimos a tejer acá. Punto alto. Luego nuevamente 1, 2, 3, 4. Bueno, así de esta manera nada más. Vamos a terminar hasta finalizar. Bueno, amigas, una vez finalizado, vamos a finalizar así de esta manera. 4 cadenas y un punto alto. Aquí, tal y como lo ven, ahí está. Nada más viendo, ya pueden captar dónde está tejido. Volteamos nuestro tejido. Ya, ahora volteando vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y vamos a tejer los primeros 4 puntos altos. En cada punto tejemos el punto alto. Así de esta manera. Luego acá donde tejimos la cadena vamos a tejer dos puntos altos del mismo lugar, luego una cadena y luego tejemos 2 puntos altos también del mismo lugar, en total 4 puntos. Luego continuamos tejiendo los 4 puntos altos. Vean, y ya les va a quedar así. Luego 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Continuamos con este punto alto. Luego 4 puntos, 1, 2, 3, 4. 4 puntos, digo, 4 cadenas. Ok, entonces acá continuamos tejiendo tal cual. Nada más así vamos a finalizar esto. Primero tejemos los 4 puntos altos así tal cual. Ahora aquí donde hemos separado la cadena tejemos un punto alto, nuevamente una cadena, repetimos 2 puntos altos también del mismo. Ahí está, 4 puntos. Luego acá vamos a tejer los 4 puntos. Y así de esta manera, vean así. Ahora continuamos 1, 2, 3, 4 puntos o 4 cadenas, mejor dicho, acá. Tejemos así de esta manera. Bien, amigas, ya completamos lo que es el borde de abajo. Ya, yo di tan solo 3 vueltas nada más aquí
en el borde, como pueden apreciar. 3 vueltas nada más. Ya aquí un detallito pequeño, aquí cuando ya estoy en la última vuelta, en la tercera vuelta, aquí donde ponen las cadenas vamos a poner tan solo 2. En la primera vuelta pusimos 4, en la segunda vuelta vamos a poner 3, yo lo puse sigue 4, pero como pueden apreciar medio arrugado ya se queda. Ya, entonces yo les sugiero que pongan 3 acá en la primera vuelta, 4 en la segunda vuelta, 3 y en la última vuelta 2 cadenitas. Así de esa manera no se va a ver medio arrugado acá las cadenas, ¿ok? Entonces ese es el detalle que les quiero dar. ¿No? Aquí como por ejemplo, como verán, yo puse 4 cadenas. Mira, acá como pueden apreciar, ya no está jaladito como acá y tampoco como es de acá, sino está arrugado. Entonces yo les sugiero que pongan 3 cadenas nada más. 3 cadenas en este lado, 3 cadenas en el otro lado. No, así de esa manera les va a salir bonito. Pero aquí en la última yo puse 2 cadenas, pero como pueden apreciar me quedó así bien tiesos. Listo, ya terminado ya lo que es el borde. Lo que es en blusa cerrado, también vamos a finalizar así de esta manera. Así también vamos a finalizar. Y las mangas voy a tejer así. Este de acá voy a tejer lo que es en la blusa cerrada. O sea, va a ser manga cortita. Más o menos de tamañito voy a poner. Ya, ahora nos vamos a encargar lo que es la manga, amigas. Vamos a tejer la manga, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la manga. Ya yo la manga hice nada más, como pueden apreciar, este motivo. Ya, para ahorrar mi lana o hilo, yo puse nada más así. Como pueden apreciar, yo puse este motivo nada más. Y así de esa manera ahorré un poco de lana. Ok, entonces continuamos con la otra manga. Ya, aquí por ejemplo ya empecé de acá con 5 cadenas. Luego ahí mismo vamos a tejer lo que es el punto alto. Así de esta manera va a quedar como una ventana en ese lugar. Luego vamos a tejer lo que es 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Ya, y esto vamos a tejer en este lugar. Acá nomás vamos a tejer el punto, ya punto alto, 2 cadenas, otro punto alto del mismo lugar. Hasta ahí va así. Luego 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y nos vamos acá, en este de acá. Punto alto, 2 cadenas, otro punto alto. 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y donde vamos a tejer, en este lugar vamos a tejer acá. Fíjense muy bien, no estoy tejiendo en cada espacio, sino acá. Estoy tejiendo. Punto alto, 2 cadenas. Otro punto alto del mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, entonces así de esta manera voy a completar. Aprecien así. No me vayan a tejer en cada espacio. Mira, tan solo miren dónde está tejido. Aquí, luego acá, luego aquí, luego acá. Nuevamente repetimos así. Luego nos va a tocar acá. En este lugar. 2 cadenas. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y esto siempre vamos a tejer acá. En ese lugar. A ver. Tu alto, 2 cadenas. Así de esa manera vamos a tejer lo que es la manga. Pero acá está un poquito difícil. Listo, amigas. Entonces así de esta manera voy a completar. Vean nada más
cómo está empezado, porque si lo van a empezar en cada espacio les va a salir más puntos. Quizás podrían tejer más puntos, pero ya rebajan pues las cadenas, si es que quisieran tejer en cada espacio. Mira acá, esta, así lo hemos dejado. Ahí está, tal y como lo ven. Entonces voy a completar. Bueno, aquí estoy completando. Acá está donde empezamos. Ok, acá vamos a empatar. Ya vamos a empatar en la tercera cadena. Como son 5 cadenas, 2 cadenas es para aquí, como pueden apreciar, acá pusimos 2 cadenas, ¿no ve? Ya representa eso. En la tercera cadena deslizamos el punto. Listo, ahí está empatado. Ahora continuamos. Vamos a deslizar aquí dentro de la cadena. Deslizo. O también podemos entrar con un punto bajo. Luego, con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Así de esta manera. Y empezamos la siguiente fila o vuelta. Luego punto alto en ese lugar. Luego otra vez 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y continuamos acá. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto del mismo lugar. Y como pueden apreciar, así se forma. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuamos. Acá también. Punto alto, 2 cadenas, otro punto alto del mismo lugar. Vean, así va avanzándose, como pueden apreciar, así. Luego 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y continuamos. Nada más en ese plan vamos a estar repitiendo hasta finalizar la manga, ¿ok? Entonces ahorita en siguiente les voy a explicar. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les voy a explicar dónde vamos a hacer las disminuciones, cómo vamos a hacer las disminuciones, todo eso. 2 cadenas, otro punto alto del mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, mis amigas, así de esta manera nada más nosotros vamos a tejernos. Aquí ya hemos aprendido el empate. Aquí tal y como hemos empatado, así vamos a empatar acá en cada vuelta que estemos dando. Y empezamos con 5 cadenas tal como empecé acá. Nada más eso vamos a repetir hasta finalizar la blusa. Como pueden apreciar, ahí está. Así va quedando. Ya, entonces ahora les voy a explicar dónde vamos a hacer las disminuciones, todo eso. Ya, vamos a dar 10 vueltas con 9 cadenas. 10 vueltas con 9 cadenas. Luego de 10 vueltas vamos a disminuir a 8 cadenas y también vamos a tejer 10 vueltas. Ok, yo hice así. Luego de 10 vueltas, seguimos rebajando las cadenas a 7 cadenas. Y también vamos a dar 7 vueltas con 7 cadenas. Luego de 7 vueltas, vamos a dar con 6 cadenas también 7 vueltas. Luego vamos a tejer otros 7 vueltas con 5 cadenas. Ya, y al finalizar, ya finalicé 3 vueltas con tan solo 4 cadenas y otro 3 vueltas con 3 cadenas. Ya, entonces así nada más pequeñito ya queda lo que es la manga. Pero si ustedes tienen un poquito más grueso o su mano queda chiquito, entonces pueden finalizar con 4 cadenas. Listo, amigas, entonces en total mi manga tiene 21 vueltas. Listo, entonces eso sería ya las indicaciones y las disminuciones en la manga. Bien, entonces voy a terminar así tal cual como les indiqué y luego les muestro cómo nos quedó. Aquí como verán, ya estoy empezando también. Aquí esta flor también ya he completado. Bueno, ahora vamos a Ya, encargarnos por de tejer la ejemplo, a blusa esta cerrada. flor, por ejemplo, este Vamos a punto, tejer el cuello, ahí está, esto va a la ir así. misma que tejimos la Y este manga, así punto, tal cual. igualito, acá vamos a hacer en la vuelta 2 que ya vamos a venir. Vamos a tejer acá. Justo acá vamos a tejer estos puntos que ven.
Ya, entonces aquí, por ejemplo, estoy acá. Aquí estoy en el otro lado. Ya, aquí voy a poner, en el cuello voy a dar tan solo 5 vueltas. 2 vueltas con 6 cadenas, 2 vueltas con 5 cadenas y la última vuelta con 4 cadenas. Por ejemplo, acá estoy poniendo 6 cadenas, 6. Entonces acá voy a tejer lo que es el pétalo. Vamos a tejer el pétalo. Tejemos el pétalo tal y como se teje. Así, de esta manera. Cerramos por completo. Listo. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas también. Y aquí voy a hacer el siguiente pétalo también. Ya, aquí ya hice. Ahora acá nos toca hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas y continuamos en cada espacio tejiendo un punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en cada espacio también eso vamos a tejer. Nada más eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá a este espacio también vamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, amigas, entonces así de esta manera vamos a tejer. Recuerden, aquí en la vuelta 2 que vamos a tejer, acá en este lugar vamos a tejer este punto. Recuerden, este punto vamos a tejer en él. Y normal acá las cadenas más bien vamos a tejer. Ya, como les repito, 2 vueltas con 6 cadenas, otro 2 vueltas con 5 cadenas y la última vuelta con 4 cadenas. Listo, entonces eso sería todo aquí en el cuello. No, nada más en este punto vamos a estar tejiendo 5 vueltas. Y en la manga del otro, de la blusa abierta también. Y como les repito, aquí en el borde, en la manga, el mismo punto que aplicamos en la blusa abierta. El mismo. Bueno, amigas y amigos, ya terminamos de tejer lo que es la blusa cerrada y también la abierta. Aquí, como pueden ver, los bordes hemos tejido tal y como tejimos pues la blusa abierta, como pueden apreciar, y las mangas también hemos tejido así tal y como tejimos en la manga, pero en este caso pusimos 2 puntos altos. En total sería 4 puntos altos, ¿no? Como vean, ahí está, así tal cual. Ok, entonces el cuello también ya tejí tal y como les indiqué, 5 vueltas dimos. Bueno, mis amigas y amigos, eso ha sido todo pues el tutorial. Espero pues les haya gustado la blusa.